Médicos Sin Fronteras es una organización internacional humanitaria que presta apoyo a poblaciones en crisis y que llegó a México hace 30 años a raíz del terremoto del 85. El día de hoy estamos con Analía Lorenzo y con Melina Vargas, que son trabajadoras de Médicos Sin Fronteras aquí en México. Vamos a platicar acerca de la experiencia en el terreno de Melina como psicóloga experta en salud mental en contextos de crisis. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Rompeviento, estamos en Luchadoras, iniciando el día de hoy en nuestras emisiones y tengo el gran gusto de estar finalmente con Médicos Sin Fronteras, con dos chicas, con dos luchadoras que nos van a platicar acerca de la labor de Médicos Sin Fronteras en el contexto de crisis humanitarias. Bienvenidas, Analía, bienvenida, Melina, ¿cómo están? Gracias, Lulu. Gracias, muy bien. Pues para comenzar quisiera que platicáramos un poco más de cuál es el trabajo de Médicos Sin Fronteras en relación a crisis humanitarias, ¿no? En los medios, todas y todos hemos visto, pues recientemente, por ejemplo, la situación del terremoto en Nepal y además como país hemos sido impactadas e impactados por el terremoto del 85, pero hay conflictos de diversa índole. ¿Qué es para Médicos Sin Fronteras una crisis humanitaria? No sé, Melina, ¿quisieras? Una crisis humanitaria es algún contexto donde una persona o una comunidad no tiene los recursos para responder ante una situación de conflicto de guerra, de desastre, desastre natural o provocado por el mismo ser humano. ¿Y cómo la labor de Médicos Sin Fronteras entra en acción? No sé. Médicos Sin Fronteras, bueno, es una organización internacional creada en 1971 y a lo largo de estos más de 40 años de trabajo ha establecido como 4 grandes ejes de trabajo, ¿no? Porque somos una organización en definitiva independiente. El eje, como mencionaba Melina, la catástrofe natural, la guerra, obviamente la epidemia, y el cuarto eje sería exclusión sanitaria, ¿no? Aquellas poblaciones que están excluidos de cualquier sistema de salud. Obviamente Médicos Sin Fronteras no tiene capacidad de responder a todas las crisis humanitarias del mundo, aunque estamos con más de 300 proyectos en 70 países en los 5 continentes, seguimos siendo una organización independiente. Entonces también tenemos equipos que evalúan el nivel de vulnerabilidad de la población, de la comunidad, y aquello que Médicos Sin Fronteras puede dar, ¿no? Que no se superponga con otras organizaciones, que realmente haya una exclusión sanitaria, una necesidad médica, y entonces Médicos Sin Fronteras decide intervenir en esta crisis determinada, ¿no? Entonces, básicamente se evalúa la necesidad médica y el nivel de vulnerabilidad de la población. Y me imagino que esta reacción además tiene que ser muy pronta, o sea, esta evaluación tiene que ser expedita, más en contextos de emergencia que suceden pues de manera pues imprevista cuando son de índole natural, o sea, de catástrofes naturales, o que puede haber, como en el caso que vamos a hablar más adelante de la República Centroafricana, una irrupción de violencia pues emergente, digamos. Claro. Médicos Sin Fronteras tiene una capacidad de respuesta de 48 horas. Básicamente, como la organización se autoabastece, es uno de los motivos por los cuales no recibimos donaciones en especie, porque Médicos Sin Fronteras compra los propios insumos y tenemos 2 grandes centros logísticos. A partir de estos centros logísticos se preparan los kits de emergencia. Trabajamos usualmente con kits que están diseñados ya sea para terremoto o para catástrofe natural o para una intervención, por ejemplo, quirúrgica, traumatológica en un contexto de guerra. Son diversos kits. Entonces,
toda la logística de Médicos Sin Fronteras está dispuesta en 48 horas para llegar, digamos, a la emergencia. Sucedió en Haití hace varios años atrás con el terrible terremoto, sucedió en Nepal, digamos, con el terremoto último. Pero en casi todo perfil de emergencias, Médicos Sin Fronteras trata de responder lo más rápido posible, porque estamos hablando de que son horas de vida o muerte. Claro. Justo comenzábamos el programa hablando de los 30 años de Médicos Sin Fronteras y queremos aprovechar también para contarles, para decirles que hasta septiembre, hasta el mes de septiembre, en el Centro Cultural de España en México, en el centro de la ciudad, va a haber una exposición a 30 años de Médicos Sin Fronteras. Vamos más adelante a ponerles los datos aquí en nuestra pantalla de nuestras redes sociales y las redes sociales de Médicos Sin Fronteras para que puedan asistir. ¿Qué vamos a poder ver en esta exhibición? Esta exhibición pretende hacer un pequeño recorrido de las actividades de Médicos Sin Fronteras aquí en México, por supuesto iniciando con nuestra intervención en el terremoto de 1985, haciendo un poco de historia, lo que se hizo en la década del 90, en la década de los 2000, que han sido intervenciones muy puntuales, y hay registro fotográfico de ese trabajo, hasta llegar a nuestro trabajo en la actualidad, que básicamente es acompañamiento en la ruta migratoria, dando asistencia a esta comunidad transmigrante, asistencia médica y de salud mental, el proyecto de atención a la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que Médicos Sin Fronteras considera olvidada, y estamos en Oaxaca trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Salud de Oaxaca para enfrentar, digamos, esta epidemia usualmente oculta de Chagas, que es una enfermedad tan olvidada que por ahí no tiene tratamiento y muchas veces no tiene ni siquiera muestras rápidas de diagnóstico. Entonces, mancomunadamente estamos trabajando para dar visibilidad a esta enfermedad que está presente en toda Latinoamérica, incluso en el sur de Estados Unidos. Y estamos trabajando en Tamaulipas, en los hospitales generales de Tamaulipas, también de la mano con la Secretaría de Salud del Estado, trabajando los protocolos de atención de las salas de emergencia de los hospitales generales para que realmente esté la capacidad de poder afrontar una emergencia masiva, por ejemplo. Entonces, ese es el aporte. Son distintos tipos de proyectos que tenemos aquí en México. Y bueno, Melina forma parte de un grupo de profesionales de la salud y de otro tipo de, pues sí, de profesiones que se activan, digamos, que forman una red de profesionales a los cuales Médicos Sin Fronteras, cuando hay alguna crisis, alguna emergencia, recurre para tener pues al personal en campo, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco más acerca de esta red? Bueno, más adelante nos vas a contar cómo llegas a Médicos Sin Fronteras, por qué te interesa unirte, pero ¿cómo está conformada esta red de profesionales a nivel global? Claro, bueno, a nivel global, Médicos Sin Fronteras es cada vez una organización más grande. Hoy por hoy podemos decir que tenemos alrededor de 3.000 profesionales internacionales, pero nuestro gran fuerte también es el profesional contratado localmente. En cada proyecto de Médicos Sin Fronteras hay un grupo de profesionales expatriados que nos asegura también la neutralidad. Es importante llevar a un profesional que no sea del lugar a trabajar allí, porque eso asegura la neutralidad de la organización. Es muy difícil de repente, en un contexto de guerra civil, poner como jefe de la misión a un local, por ejemplo, porque claro, hay intereses. Allí puede ser target. Entonces también estos movimientos internacionales son un poco para proteger a los equipos y para asegurar nuestra neutralidad en los países. El pool internacional, por ejemplo, un profesional como Melina, postula, en este caso podrían postular en la oficina de México, se hace un examen, se hace una entrevista, una vez validado, los invito a que entren a la página web para ver todos los requisitos, pero básicamente se pide un currículum, una carta de motivación y un idioma, inglés o francés, porque en definitiva en donde vamos a trabajar, nuestras comunidades suelen hablar idiomas locales, entonces tratamos de que el personal internacional se pueda comunicar entre ellos y con el traductor para llegar a la población, tiene que ser inglés o francés, básicamente, y entran una vez validados al pool internacional.
A partir de ese momento, cualquier profesional puede ser invitado, eso es muy importante, el profesional siempre tiene la última decisión, es invitado a participar en un proyecto para atender determinada crisis humanitaria. El profesional puede decir que sí o que no. Las misiones van a depender del tipo de contexto, de actividad, de tema médico. Pueden ir de 4 semanas a 6 semanas a 1 año, ¿no? Hay misiones de muy diferentes ciclos. Luego vuelve el profesional a su casa, que en este caso sería México, y quedaría como a la espera de una nueva invitación de misión. Sí. Y bueno, vamos a robarle, acá le digo a mis compañeros del set, unos minutos más para que nos puedas ayudar a introducirnos, nos puedan ayudar juntas a comenzar a platicar de la situación que te llevó, Melina, finalmente, a estar en Camerún en una misión de Médicos Sin Fronteras, a partir del conflicto de la crisis humanitaria en la República Centroafricana. ¿Nos pueden contar qué sucedió en la República Centroafricana que llamó la atención internacional y activa esta alerta el año pasado, en 2014, y que provoca flujos de refugiados hacia otros países? Claro. Básicamente, República Centroafricana es un país pequeño, no muy poblado, que históricamente ha tenido ciclos de necesidades humanitarias, de violencia de la población. Es un país que no tiene salida al mar, cuya expectativa de vida es de las más bajas del mundo. Estamos hablando de una expectativa de vida de 50 años para los hombres, 52 años para las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que en América la expectativa es de 80 o 70, ¿no? Sí, claro. Es una realidad realmente triste, digamos que si tú dices que por ahí es una crisis que ha llegado a los medios, yo creo que es más bien una crisis ya olvidada. En el año 2013 recrudece la guerra civil, que es una guerra civil con un componente religioso, lamentablemente. Recrudece la guerra, recrudece el conflicto. Y estos conflictos siempre repercuten, en definitiva, en las poblaciones, que son las más débiles, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene colapsado su sistema sanitario, que hay un médico cada 55.000, 60.000 personas. Es muy extraño que haya un profesional y se ha ido deteriorando sistemáticamente la vida en República Centroafricana. A partir de allí que grandes poblaciones de la República Centroafricana están buscando refugio, sea adentro de la República Centroafricana, y estamos hablando de prácticamente 500.000 de desplazados internos. ¿De una población de? De 5 millones, ¿no? Qué fuerte. Pero estamos hablando de otro 500.000 que ha buscado refugio fuera. Tenemos los desplazados internos y tenemos los refugiados que se han ido a los países vecinos, que también tienen situaciones complicadas, como el caso que nos va a relatar Melina. Melina precisamente trabajó en el proyecto de Médicos Sin Fronteras, en la frontera entre República Centroafricana y Camerún, en donde se dio un desplazamiento de refugiados masivos hacia Camerún. Entonces, de repente estás en un país como Camerún, en donde recibes cientos y cientos de personas con necesidades sanitarias, alimenticias, de refugio, que vienen de un proceso de violencia, de ataques, vienen escapando, vienen días y días caminando, probablemente han sufrido violencia en el camino. Esa población está en extrema necesidad y esa es la población a la que Melina fue a atender como un Médicos Sin Fronteras. Bien, pues el panorama es muy, muy claro, muy adverso, también muy complicado, y creo que nos coloca justo en el lugar preciso para que podamos profundizar acerca de tu experiencia, Melina, en campo. Vamos a hacer un corte para regresar de lleno a saber cómo Melina se integra a Médicos Sin Fronteras y qué la lleva a Camerún a estar en el terreno frente a una crisis humanitaria.
La vuelta del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia en el 2012 se ha convertido en la principal determinación social de la salud, poniendo a México en peligro como nación y también a sus recursos naturales. En el ámbito de la salud, el gobierno plantea la seguridad social universal, pero debilita a las instituciones de seguro social públicas al abrir la puerta al capital financiero asegurador y a la gran empresa médica. La violencia estructural y social se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Por un lado, padecemos una guerra contra el narcotráfico que para diciembre de 2012 llevaba un saldo de por lo menos 136,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas. Guerra que también ha sido aprovechada para matanzas de migrantes nacionales y centroamericanos. El homicidio es hoy la primera causa de muerte en hombres jóvenes. Los feminicidios tienen una tendencia ascendente, ocurriendo en su mayoría en el Estado de México y Ciudad Juárez. La violencia asesina a la niñez mexicana, ya sea como víctimas indirectas de la narcoguerra o por el maltrato. Las determinantes laborales y políticas de la diabetes han colocado a México como el país con mayor obesidad en la población adulta e infantil a nivel mundial. Nuestras leyes permiten el consumo de alimentos chatarra en las escuelas y las políticas federales combaten el hambre a través de la entrega de una canasta que contiene alimentos industrializados y transgénicos facilitados por las grandes transnacionales cuyo botín esperado son los territorios para extraer nuestros mantos acuíferos, nuestros minerales y nuestros cultivos originarios, tal como ha ocurrido con el resto de Latinoamérica. Estamos de regreso en Luchadoras, en Rompeviento, televisión por internet. Y bueno, Melina, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Lu, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues tu experiencia en el terreno, nos estaba contando Analía un poco de la crisis en República Centroafricana y cómo ha provocado flujos de migración a Camerún. Pero antes de entrar en el contexto de esa crisis en particular, que también vamos a ver un video, quisiera que nos regresáramos a tu decisión como profesional de la psicología, de la salud mental, tu decisión de unirte a Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo sucede? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué consideras relevante incorporar pues, este eje de salud mental en un contexto de crisis y además tú, o sea, desde tu práctica profesional? Bien, yo tenía desde hace mucho tiempo ya el deseo de participar en una organización internacional, llevando mi profesión más allá de mi país. Y las ocasiones que lo deseé, cuando estaba en Brasil, no me era posible porque tenía que postular desde el país de origen. Y lo postergué cuando estuve el año pasado pensando que es algo que también se debe hacer en un momento donde uno no tiene tal vez algo que lo ate, ¿no? En el lugar donde está, que te sientes libre y dispuesto en la totalidad para poder desprenderte de todo e irte a donde te mande, ¿no? ¿Y qué decisión además más, cómo decirlo, pues también es un riesgo, ¿no? Como dices, esta certeza de que vas a irte y no sabes a dónde, pero que sabes que vas a estar al servicio de algo como superior, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, bueno, cabe mencionar que también es, como lo dijo hace rato Ana, ellos, Médicos Sin Fronteras te propone, ¿no? Y después tú decides si quieres ir a cumplir con esa misión. En mi caso tuve la propuesta de ir a Irak inicialmente y no la acepté porque no me sentía con las capacidades para ir a este contexto. Cuando me propusieron Camerún, me sentí intuitivamente atraída y no me equivoqué. Tenía muchas ganas de ver este lugar, de ver estas personas y de participar. El proyecto me interesó porque era un proyecto de nutrición y el trabajo con refugiados fuera del contexto de guerra. Entonces eso me atrajo mucho.
¿Y cómo personalmente sucede esta decisión? Digo, más allá de que hagas tus valoraciones personales, Ujú. cuando te llega la llamada de Médicos Sin Fronteras y te dicen te necesitamos en terreno, ¿qué pasa? ¿Buscas información? ¿Médicos Sin Fronteras te proporciona la información? ¿Cómo decides dar el sí, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que inicialmente las personas que estamos comprometidas con esta organización y con el mundo en general donde podamos acudir a prestar un apoyo, estamos al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, previamente tú ya sabes cómo está la situación al lugar donde te están proponiendo ir, y en el momento que llega la petición, pues sí, te pones a buscar más, a ver qué es lo que está pasando, con qué tipo de personas vas a trabajar, y Médicos Sin Fronteras también te proporciona un reporte de cuál es el trabajo que se ha hecho o que se va a hacer de acuerdo a la fase en la que se encuentra el proyecto. Esta fue tu primera intervención, ¿cierto? Sí, tuve mucho miedo, la verdad, sobre todo por saber a lo desconocido, a dónde voy a ir, a dónde voy a llegar, a quién voy a ver, con quién voy a convivir, cuál va a ser mi función, etcétera. Pero es algo que se va disipando al momento que llegas y tienes todo el apoyo de tu equipo. En mi caso en particular, el equipo también nacional fue muy, muy cálido, bien preparado, entonces eso facilitó mucho mi labor. Cuando mencionas el equipo nacional, ¿te refieres, como nos decía Analía, a los profesionales que son de ahí, del lugar? Claro. Los expatriados, en este caso las personas que vamos a prestar el apoyo en las misiones, llegamos como responsables de un departamento, ¿no? De un área. Entonces, en mi caso era de salud mental, pero tenía otros 2 psicólogos que eran de Camerún, a nuestros traductores que nos ayudaban a comunicarnos con la población que venía de República Centroafricana, y 2 animadores, que eran las personas que se encargaban de dar la difusión que requeríamos en las pequeñas comunidades o los grupos con los que trabajábamos. ¿Y eso solo en relación al equipo de salud mental? Por supuesto, sí. Vamos a ver un video acerca justo de lo que está pasando en la situación de refugio en Camerún, de desplazados que vienen de la República Centroafricana, y regresamos. Ils ont tué le père et la mère, ma mère, et ma grande sœur et le reste de famille en Brousse. Et mon père même, c'est ma voisin qui l'a tué, et ma mère aussi exactement. Como consecuencia de los continuos combates en la RCA, más de 250.000 personas han tenido que huir de su país. Alrededor de 35.000 refugiados han huido a Camerún. En la población de Garua Bulai, en el este del país, se concentran más de 6.500. Viven bajo los árboles, en condiciones deplorables, faltos de comida y agua potable. Depuis qu'on est là, on n'a pas de soutien. Personne ne veut nous donner un franc, dire qu'il y a acheté de l'eau et buvez. Non. Mais on se maintient. On va faire comment. MSF provee cuidados médicos en diferentes lugares cerca de la frontera. En el hospital de Garua Bulai, la organización lleva a cabo más de 800 consultas médicas por semana. Se han dispuesto tiendas para responder al aumento de las necesidades de la población. Par exemple, la plaie de cette jeune fille s'est infectée parce qu'elle a fait un long voyage, plus de 1000 km depuis 3 jours. On n'a pas refait le pansement. Justement, c'est la raison pour laquelle ça s'est infecté. La mayoría de los pacientes sufren malaria e infecciones respiratorias. Algunos también presentan heridas por bala, por machete o por caídas o en accidentes de carretera cuando huían. C'est une patiente qui est arrivée hier, elle a 12 ans, elle a reçu une blessure par balle au niveau de la paupière, la région inférieure à la paupière droite. Et puis elle est là parce qu'on peut juste observer comment la plaie évolue et après on va voir. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes dans ce genre de situation. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes. C'est choquant. Además de cuidados médicos, MSF distribuye agua potable y ha construido letrinas y duchas para los refugiados. Les gens ont besoin d'une quantité de 20 litres d'eau par jour, par personne. Maintenant, dans le camp, il y a 1000 personnes. Donc nous devons remplir notre réservoir d'eau qui est de 15 000 litres 2 fois par jour pour avoir une quantité d'eau suffisante pour toute la journée et même la nuit.
Algunos refugiados han llegado en camión y cada día nuevas familias llegan a pie, exhaustas, tras días y semanas caminando. Se reúnen en áreas donde la situación es en ocasiones desastrosa. Algunos no han recibido ninguna ayuda desde que llegaron aquí hace más de un mes. En Garua Bulay se estima que 1 de cada 5 niños sufre desnutrición. Pero mientras la situación se deteriora en la República Centroafricana, el número de refugiados no deja de aumentar a lo largo de la frontera. Pour moi, je suis déjà âgé, mais pour mes enfants, demain, ça va se passer comment? Ils sont devenus des apatrides parce que non seulement ils ne sont pas chez eux, où je les ai mis à l'école, ils ne peuvent plus aller à l'école, on les a cherchés de venir ici. Parce que les anti-Balaka disent tous les musulmans sont des Séléka. Nous aussi on dit que tous les chrétiens sont des anti-Balaka. Bon, tu vois, ça sort mal. Il n'y aura jamais d'entente entre eux. Bueno, pues acabamos de ver de manera muy ilustrativa el contexto en el que Melina estuvo inmersa, el contexto en el que trabaja Médicos Sin Fronteras en Camerún ante esa situación de desplazamiento forzado, de refugio, a partir del conflicto en la República Centroafricana. Melina, ¿cómo fue llegar ahí? O sea, es un contexto tan adverso como acabamos de ver, con unas experiencias, ¿cómo decirlo?, a flor de piel de parte de las personas que están viviendo el desplazamiento en condiciones tan difíciles. Me imagino que es la primera vez que tú te enfrentabas a algo así. Sí, no tengo comparativos, pero para mí fue impactante porque si bien cuando yo llegué no estaban en una situación como la que hemos visto en el video, ya hace 6 meses aproximadamente que Médicos Sin Fronteras estaba con presencia en 3 puntos que era Garua Bulay, Biti y Baturi, que es donde yo estaba de tiempo permanente. Entonces la situación era muy difícil, pero no con el shock que estábamos viendo cuando las personas llegan con heridas. No, cuando yo llegué las personas ya había campos de refugio, ya sabían a dónde acudir a pedir ayuda, ya había médicos para prestar apoyo. Entonces evidentemente una situación muy difícil, pero no era la primera fase, no era la etapa de urgencia. Entonces, digamos que ustedes, Médicos Sin Fronteras, tienen distintas fases de la crisis. La primera es emergencia. Y la otra es regular, cuando ya se instaló el protocolo, donde ya tenemos un espacio para trabajar y donde nosotros ya sabemos ahora sí que cuál es nuestro objetivo para resolver. Las cosas no están cambiando cada momento, ¿no? En una fase de emergencia realmente a veces no sabes qué va a pasar. Cuando las cosas en el lugar se han establecido, podemos hablar de una misión regular. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 3 meses. Bien, vamos a hacer un corte y ahora regresamos justo para profundizar más en por qué la salud mental en un contexto como este y qué tipo de intervención implica. Estamos en Luchadoras, platicando con Médicos Sin Fronteras. Regresamos. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, hemos visto a lo largo del programa cómo es una organización internacional independiente, además sostenida a partir de los donativos de las personas. Ustedes pueden donar a Médicos Sin Fronteras, estamos poniéndoles por aquí los datos en redes sociales para que puedan informarse más, que además se compone de una red de profesionales en todo el mundo
que acude a emergencias, a crisis humanitarias, entre ellas Melina, que además es mexicana y que quisiera que nos platicaras un poco más acerca del contexto, más bien del tipo de intervención a la que te sumaste en relación a la salud mental. O sea, probablemente lo primero que pensamos en una fase de emergencia ante cualquier crisis es, bueno, la asistencia médica, ¿no? Literal, los insumos, la atención sanitaria que nos decía Analia hace un rato, pero un poco pensamos en la salud mental y creo que después de ver el video nos queda muy claro cómo puede haber estragos de un nivel pues bastante grave en la salud mental de las personas que viven una crisis de este tipo. Sí, el proyecto en el cual yo participé, como te comentaba hace un momento, era particularmente un proyecto que se ocupaba de la malnutrición. Uh-huh. Entonces, la salud mental también estaba enfocada a ayudar a la adherencia, por ejemplo, de los pacientes al tratamiento. Entonces, una vez que se hacía la evaluación de las personas que entraban a ser atendidos por Médicos Sin Fronteras, se hacía la evaluación psicológica para ver si requerían algún otro tipo de apoyo, además de la situación por la que estaban atravesando de malnutrición. Eran con las mamás y con los niños de 0 a 5 años con los que nosotros trabajábamos, pero en ocasiones pues participaba el papá porque la mamá ya no estaba, o descubríamos que la mamá tenía otro tipo de padecimiento mental y también teníamos que apoyarla, depresión, angustia, y es ahí donde se hacían, entonces se daba apoyo individual. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo se materializa ese apoyo en términos de salud mental? Sí, mira, cuando un niño está atravesando por una situación de malnutrición, hay una situación de retraso en su desarrollo cognitivo y psicomotriz. Entonces es ahí donde nosotros implementamos el protocolo, que básicamente es reforzar ese desarrollo. Al mismo tiempo que ellos están en el tratamiento médico, nosotros hacemos actividades con las mamás, de masaje, ejercicios en grupo, de que los niños puedan andar en un triciclo, que puedan insertar cosas, que también puedan tener una interacción social en un contexto más lúdico, porque a pesar de la situación en la que ellos están, pues tienen que socializar, tienen que convivir con otras personas. Entonces, pues es básicamente en lo que nosotros hacemos, y dentro de esas actividades que ya son las cotidianas, vamos descubriendo si hay alguna persona que requiera de una atención individual. Y por ejemplo, mencionabas hace un momento el caso de las mujeres en particular, ¿no? Aquí en Luchadoras somos un programa que trabaja también con una perspectiva de género, y pues hemos leído y conocido de que en general en contextos de crisis o en contextos de pobreza son las mujeres las que ponen hasta el final la salud personal, ¿no? O sea, primero le dan de comer a la familia y ya se quedan al final, o son las que cargan con las labores de cuidado familiar más que los hombres. No sé si tú tuviste oportunidad de observar alguna situación en particular de las mujeres en este contexto de refugio. Pues mira, lo que yo observé es que era una cultura con roles de género muy específicos. Por ejemplo, los papás estaban presentes, aunque ellos no estaban en la parte de alimentar a los niños, estaban en una situación de crisis también, porque eran ellos quienes a través del comercio, básicamente, que es a lo que esta cultura se dedica, esta comunidad, ya no podían hacer. Entonces ellos también estaban atravesando por una situación compleja. Las mujeres efectivamente se encargaban de ir a lavar las ropas, de cuidar a los chicos, y muchos de los niños que veíamos todavía estaban en periodo de lactancia. Entonces cuando te encuentras con un grupo de mujeres que lleva meses caminando, que trae niños con un peso increíblemente bajo, pues hay una ruptura ahí en el vínculo madre-hijo, porque el niño ya no está respondiendo a la estimulación de la madre, y es un círculo vicioso porque la mamá entonces ya no está estimulando al niño. Entonces los niños ya no quieren comer, la mamá ya no tiene leche, y entrar de lleno al terreno de la nutrición con ellas fue un tanto difícil, porque
Entramos también a la parte afectiva, y ellas tienen otra forma de demostrar el afecto. Claro. Nosotros, bueno, les vemos, exacto, le cargamos, y ellas, bueno, es otra forma en la que también tienen que reaprender para reconectar con sus hijos y poder tener, como mencionaba hace rato, una mejor adherencia al tratamiento médico. Ahora que pienso en todas estas, ¿cómo decirlo?, enfrentamientos, y enfrentamiento, ¿cómo decirlo?, de mundos y de cosmovisiones y de religiones también, me pregunto, ¿cómo te enfrentaste tú a esto? O sea, era otra religión, ¿no? Era otra geografía, era otra cultura, otra forma de relación, otro idioma. ¿Cómo te enfrentaste a la diferencia y cómo también está preparado el personal de Médicos Sin Fronteras para justo trabajar con la barrera cultural y poder tener una intervención exitosa, ¿no? Bueno, sí es muy interesante lo que mencionas, porque a veces en nuestro mismo programa, ¿no?, choca con alguna situación que no teníamos prevista debido a la cultura. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Bueno, con mucho respeto, con mucha apertura y con el apoyo justamente del equipo nacional, que son personas que conocen a las personas que están llegando, a la cultura, a sus tradiciones, y que incluso en ciertos momentos donde no sabemos, ellos son los que preguntan si están dispuestos a hacer ciertas cosas. Hubo una situación muy curiosa donde al momento de tomar el nombre de las personas, y tienen que dar el nombre del hijo, dicen el nombre, por ejemplo, Lulú, y no pueden mencionar el nombre del papá, entonces no dan el apellido. Y para tener todo el registro era muy complejo, así que lo que decidimos hacer es que la compañera nos daba el apellido del papá del niño y ella el del otro niño, y así, porque la mujer no puede mencionar el nombre del esposo. Entonces, a ese tipo de cosas eran a las que nos teníamos que enfrentar. ¿Y por qué no pueden por tema de...? Es una cuestión cultural, respeto a por qué se cubren, por qué no pueden decir el nombre del hombre, es un lineamiento de su cultura, de su religión. Y en términos de lenguaje, por ejemplo, especialmente en esas consultas pues más particulares, ¿no?, de casos más específicos, ¿cómo es trabajar con traductor o traductora y cómo aseguras realmente como que el mensaje cruce, ¿no? Bueno, se le da una capacitación al traductor. No es lo mismo un traductor que está con los médicos, con los enfermeros o incluso aquellos que están recibiendo a las personas y tomando los datos a los que están con nosotros. Entonces sí hay una capacitación inicialmente. Después hay una cosa también que nos dimos cuenta es que el traductor está recibiendo toda la información que a veces es demasiado fuerte para ellos y no tienen los recursos, los mecanismos psicológicos para protegerse. Entonces también nosotros nos encargamos de ayudarlos a sacar las cosas, a escucharlos y a darles algunas herramientas también para que su trabajo sea lo más eficiente posible. Justo hacia allá quería como llevar la siguiente pregunta, ¿Cómo ustedes, también los profesionales que están en terreno, tienen mecanismos de contención para poder enfrentarse a estas situaciones que de pronto pueden también ser muy choqueantes, ¿no? Muy, pues sí, estás de frente y de lleno en, no sé, contextos tan violentos a los que tal vez nunca te has enfrentado. Sí, yo creo que es una situación también a la cual, por más que tú estés preparado teóricamente y te hayan dado un curso y hayas leído, es más bien una situación personal, que hasta que estás en el contexto, tú mismo vas sacando, ahora sí que la madera de la que estás hecho, y te apoyas mucho en tus compañeros, en tus mismas herramientas que tengas como profesionista. Pero básicamente es eso, ¿no? Cuando estás ahí en el momento es como vas descubriendo las alternativas. Hay una situación también que es muy fuerte. Tú te sientes triste, te sientes acongojado, estás estresado, pero cuando tienes frente a ti a la persona que está atravesando por la situación, a veces piensas, no puedo sentirme peor que ella, ¿no? Y tienes otra perspectiva de la situación y del sufrimiento humano. Aquí, estando en mi consultorio o allá, al final me doy cuenta, el sufrimiento humano es el mismo. Los recursos no son
los mismos obviamente, pero trabajas de la misma forma que trabajarías aquí cuando alguien ha perdido un hijo, cuando alguien está enfrentando a cualquier tipo de pérdida. Bien, pues muchas gracias por esta inmersión literal en lo que significa la experiencia y también como en este acercamiento como tan humano acerca de cómo acercar la experiencia del otro desde un lugar de necesidad, ¿no? De profunda necesidad también emocional. Vamos a hacer un corte, estamos en Luchadoras, platicando con Melina de Médicos Sin Fronteras, que estuvo en Camerún en un contexto de crisis humanitaria, haciendo labores, pues sí, de apoyo a poblaciones que habían sido desplazadas por el conflicto en la República Centroafricana. Regresamos en un momento. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person, I was very polite, but I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, "Ms. Ziyada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children?" Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic. Smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this. And no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite will bring them back to life. No soundbite
soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Bien, estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, y estamos prácticamente en la recta final de esta charla con Médicos Sin Fronteras, donde Melina nos has contado de tu experiencia que te llevó al terreno. Y a mí me gusta muchísimo pensar en la posibilidad que has tenido tú y además que pueden tener ustedes, en realidad, de unirse al equipo de Médicos Sin Fronteras y prestar como este servicio internacional de apoyo humanitario. Les estamos recordando aquí en nuestra pantalla los datos de Médicos Sin Fronteras para que puedan buscar las vacantes. Están los llamados constantemente ahí siendo publicitados, y bueno, también hay un componente esencial de ese tipo de organizaciones que es que son independientes y se basan en los donativos de personas como nosotras y como nosotros, y que finalmente los insumos que están llegando a las crisis humanitarias internacionales, el personal profesional se apoya a partir de ese recurso que podemos ser todas nosotras. Y en ese sentido, Melina, pues cuéntanos un poco de qué apoyos te ha dado Médicos Sin Fronteras para poderte enfrentar, digamos, a estos contextos. O sea, me imagino que hay capacitaciones, algunas herramientas. ¿Cuál es el tipo de preparación que tú has necesitado para llegar ahí finalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi experiencia, como sabes, es corta todavía. He tenido solamente una misión. Al momento que estás entrevistado para poder formar parte, tienes que contar con una profesión, con un perfil, con una formación de vida para poder hacer este trabajo. Posteriormente tienes un periodo que pasas en la sede, donde ellos te dan de manera breve las herramientas que vas a necesitar para enfrentarte a la situación a donde vas. Y básicamente hasta ahora ese es el apoyo que me han dado. También me han preparado con respecto al idioma inglés, que no es mi fuerte, y he tomado un curso en el extranjero. Entonces yo creo que ellos van reconociendo cuáles son tus limitaciones, y poco a poco ellos te van apoyando, de manera también que tú, como tú lo vayas solicitando. Yo creo que también ¿cómo decirlo?, un miedo potencial que podría haber, o una incertidumbre para personas para sumarse a ese tipo de actividad profesional, puede ser también en los contextos mismos de riesgo, ¿no? Finalmente son lugares donde hay crisis, y yo quisiera preguntarte cómo te sentiste estando ahí, estando en Camerún, ¿no? En un contexto de crisis humanitaria que, si bien ya no estaba en la fase de emergencia, pues podría haber implicado algunos riesgos, ¿no? ¿Cómo valoraste tú la infraestructura, el apoyo de Médicos Sin Fronteras a ti como profesional en el terreno? El mayor temor para mí fue antes de llegar al lugar. Una vez que estás ahí, te das cuenta que estás respaldado por la institución. Tienes la capacitación con respecto a la situación médica, ¿no? Desde qué tipo de animales hay, todas las vacunas que te ponen, te capacitan con respecto a qué hacer en caso de que estés expuesto a una situación de tiros o que seas secuestrado. Todas esas cosas te las dan ya en el momento. Entonces, eso por supuesto disipa el temor que puedas tener, porque entonces tienes las herramientas. Por supuesto, una cosa es la teoría y otra la práctica. A mí afortunadamente no me sucedió nada, entonces, pero tener la información es muy reconfortante. Pienso, por ejemplo, en el tiempo que estuviste, ¿no? En 3 meses. Y cómo también también me imagino que es un trabajo psicológico y de trabajo emocional, para no engancharte en la situación. O sea, estás en un lugar, estás viendo una necesidad, tienes de frente a las personas que están, que están en este contexto. ¿Cómo poder salir después de 3 meses, no? Y no quedarte ahí, no sé. Bueno, yo creo que una parte de nosotros se queda ahí, definitivamente. No
no puedes no engancharte. O sea, particularmente como desde mi perspectiva como psicóloga, es imposible no hacerlo, porque necesitas primeramente de la empatía para poder entender la situación de estas personas, y una vez que haces ese contacto tan profundo, tan humano con cualquier ser, después es difícil cerrar, ¿no? Entonces, sí llega un momento cuando regresas a tu realidad, cuando regresas pasamos por Europa primero y luego regresamos nosotros acá a México, es paulatino, ¿no? Que vas dejando como un sueño, pero una parte de ti se queda ahí, y viceversa, ellos también nos dejan mucho. Justo quisiera preguntarte eso, ¿qué pasó con Melina después de volver de Camerún, ¿no? Mira, siempre he sido una persona con mucha gratitud hacia la vida, pero después de esta experiencia eso se potencializó. O sea, yo creo que el hecho de vivir un tiempo sin todas las comodidades que tenemos aquí, y estar expuesto a una situación donde las personas están en un sufrimiento constante, donde todo es caos, y regresas aquí y ves que nosotros nos quejamos de todo lo que nos acontece de este lado, no es nada. O sea, relativizas tu situación y sabes que hay contextos mucho más difíciles que vivir. Pienso ahora en cómo valoras tú tu trabajo y tu acción durante los meses que estuviste allá. ¿Cómo consideras que contribuyó a la situación de las personas con las que estuviste trabajando, ¿no? Creo que en algún momento en conversación también tras bambalinas y tal con Analia decíamos cómo la salud mental siempre se pone a un lado, ¿no? No es algo que esté priorizado, que reconozcamos en nuestras vidas cotidianas como necesario tampoco. ¿Cómo viste tu impacto? O sea, ¿cómo te sentiste de lo que estabas aportando ahí? Sí, mira, yo creo que efectivamente la salud mental no es algo para lo que la población de manera general está preparada. Hay mucha desinformación, hay mucho prejuicio con respecto a la salud mental, y en el contexto donde estuve particularmente, pues la gente de verdad a veces ni sabía que era el psicólogo. O sea, aquí estaba la enfermería, aquí están los médicos, y ahí pues ni aparecía la gente al principio, ¿no? Yo creo que la relevancia de nuestro trabajo fue justamente el haber dado la difusión, dado a conocer la importancia de saber que hay alguien que puede ayudarnos a encontrar estrategias o alternativas para enfrentarnos a la situación que estamos viviendo. En ese caso, esas personas, pues nosotros veíamos con mucho gozo que venían a buscarnos, que sí querían platicar, que sí querían hacer las actividades y que ya buscaban al psicólogo. Entonces, eso para mí era muy importante. Sí, entonces, hace rato mencionabas, por ejemplo, el tema de los masajes y otro tipo como de estrategias que, pues sí, como de, no sé cómo decirlo, de como no sé si decir apapacho, de sí, reconstrucción, no sé, ¿qué rol juegan, ¿no? En nuestra vida cotidiana? Digo, ya fuera de un contexto de crisis, me imagino que la necesidad podría ser más exacerbada, pero ¿qué rol juegan y por qué normalmente los dejamos al lado, ¿no? Pensamos que es algo accesorio, que es un lujo, ¿no? Cuando en realidad pueden tener un rol importante. ¿Los psicólogos te refieres? Pues todo tipo de acción, como pues de reconstrucción emocional que tenga que ver también con algo físico, no sé. Pues mira, en este caso la cuestión física nos lleva a una cuestión mental, que ese es nuestro trabajo. En el grupo en particular, lo que yo te mencionaba es que se tenía que reestructurar el vínculo afectivo entre madre e hijo. Entonces, si les decíamos
cárguelos así y muévalos así, pues era muy difícil, porque a veces hay reticencia, a veces simplemente pues dicen, no, así no es así. En cambio, si se hace un grupo de mamás y nosotros nos poníamos con un muñeco y les explicábamos cómo se hacía, pues ahí ya se estaba dando lo que estábamos buscando, que era el contacto físico, que era el contacto visual, que era la sonrisa con el hijo, la risa del niño, y reconectarlas con su maternidad, porque después de una situación que ellas habían vivido, como es la guerra, como es la falta de comida, el no tener una casa, pues eso estaba completamente de lado. Pues creo que ha sido muy, muy interesante todo el panorama que nos han dibujado juntas Melina y Analía de Médicos Sin Fronteras sobre cómo pues sí, la acción, la intervención en crisis puede hacer la diferencia en la vida de las personas que están siendo víctimas de un conflicto tan grave que vulnera pues todos los sentidos de su existencia, ¿no? Su pertenencia, su cultura, su historia, su arraigo geográfico, territorial. Pues nada, recomendarles que vayan a ver esta exposición a 30 años de Médicos Sin Fronteras en México, que va a estar en el Centro Cultural de España hasta el mes de septiembre. Les estamos compartiendo aquí sus redes sociales para que puedan seguir al tanto. Y Melina, ¿te parece si hacemos un juego de palabras para cerrar? Bueno. ¿Qué piensas cuando te digo violencia? Tristeza. Cuando digo solidaridad. Necesidad. Crisis. Ayuda. Afectividad. Necesaria. Salud mental. Salud mental. ¿Es muy abstracto? Es un poco abstracto, pero yo diría... ¿tiene que ser una palabra? Como la si quieras. Salud mental. En 30 segundos. Enorme. Enorme. ¿Y Médicos Sin Fronteras? Oportunidad. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, por tomar esa oportunidad también, y a ustedes se las extendemos. Muchas gracias por estar en Luchadoras. Gracias. Estamos en Rompeviento. Gracias a ti. Sigan con Médicos Sin Fronteras. Les hemos dado todos los recursos posibles para que se unan, apoyen el trabajo y para que también puedan ustedes apoyar a nivel internacional. Nos vemos la próxima semana. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que ahí arriba tienen miedo de que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio, sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.